Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Nuestra mente, miren, muchos de los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida nacen ahí, nacen en la mente. Muchos de los problemas que nosotros tenemos y de las maneras como nosotros reaccionamos y nos comportamos, nacen ahí, nacen en la mente. Entonces es importante que nosotros cada día empecemos a estudiar cómo funciona nuestra mente y además a comprender cómo o bajo qué tipo de ataques permanentes está la mente humana. Es interesante el título, ¿no? La batalla de la mente. Como a qué puede hacer referencia para quienes todavía no han empezado a leer. Cuando hablamos de la batalla de la mente, ¿como a qué hace referencia? Yo diría como que a escoger bien los pensamientos que tenemos, y a pesar de que, pues siendo realistas, uno no tiene pensamientos positivos todo el tiempo. Uno es un ser humano y pasa algo, le dicen algo y uno ya se arma un video en la cabeza. Entonces, digamos como que hacer frente, como que yo digo, es el enemigo el que me quiere decir o me quiere manipular o quiere joderme la vida, perdónenme la expresión, y yo digo, no me voy a dejar afectar, y entonces en vez de responder como en mi carne, voy a responder con el bien, como dice en la vida, pagar bien con el bien, y pagar el mal con el bien, perdón. Entonces, pues es eso, es como analizar, calmarse, sentarse y decir, bueno, ¿cómo actuaría Jesús o de qué manera yo puedo reaccionar mejor sin crear un problema mayor? Y lo que pensamos baja al corazón, y así nos vamos a sentir, y de lo que siente el corazón habla la boca, que también dice la Biblia. Entonces yo creo que es un proceso que uno tiene que analizar. Dios les va a dar una oportunidad muy grande Bueno, de para mí, comprender cómo funcionamos. Sí, para mí, siga Isabel. pastor, Sigue. para mí, la batalla de la mente creo que es aprender, porque lo que estoy leyendo es aprender a descubrir lo que desde niños o actualmente no hay cosas que nos han hecho daño a nuestro corazón, en nuestra vida, cosas que están muy escondidas y no las como que están como tapaditas superficie, como con curitas, hablemoslo así, que eso nos afecta y no nos damos cuenta. Entonces, para poder desenterrar todo eso y erradicarlo completamente de nuestra vida para que podamos ser de bendición. Eso es lo que yo estoy más o menos leyendo y me gustó, me está interesantísimo el libro. Sí, yo quiero que empecemos por hilvanar ese compendio de lo que vamos a mirar de la mente. No todo va a estar, pues, aunque nuestro libro guía es el libro de Joyce Meyer, pues vamos a tratar de entender un poco. Aquí tenemos, por ejemplo, la ayuda de Cristina en la parte de psicología, me parece interesante, porque creo que lo que más hacen los psicólogos es tratar de entender la mente humana y cómo funciona. Es que en nuestra mente, como dijo Mónica, se hacen componendas y cualquier circunstancia nosotros maquinamos. La maquinación viene acompañada de una cantidad de situaciones en nuestra mente y muchas veces los grandes problemas de nuestra vida están en la mente. Des en cuenta que muchas veces nosotros creamos semejante cantidad de problemas y es una sola idea en la mente. ¿De dónde vienen nuestros pensamientos? ¿Cómo se generan nuestros pensamientos? Es base de lo que vamos a ver en estas 10 lecciones. Vamos a tratar de entender
cómo es la mente, las clases de mente y esas mentes que de pronto están cautivas, cómo podemos empezar a liberarlas. Nuestra tarea no solamente es trabajar en nosotros mismos, sino que una vez nosotros entendamos y podamos generar esa libertad de pensamiento, poder también trabajar en, hombre, en ayudar a los demás a encontrar libertad de pensamiento. Muchas veces necesitamos dar una palabra y una palabra en su momento adecuado puede derribar una fortaleza en la mente de una persona. Una palabra para nosotros mismos en un momento adecuado puede derribar una fortaleza en nuestra mente. Y es lo que vamos a tratar de aprender. Comencemos hablando de lo que significa la batalla de la mente, ¿no? De lo que realmente implica que nosotros estemos, digamos que, preparándonos para este estudio de la mente. Y arrancamos por la importancia de la mente. ¿Quién me puede decir por qué cree que es importante la mente? Pues ¿Alguno, para mí alguno? pues es como, a ver, es como digamos, como el centro, o sea, eh, ya bien lo dijimos, bueno, un pensamiento te genera un sentimiento y por ende una actitud, un comportamiento. Entonces es como ese eje que te puede direccionar o bien para mal o bien para bien, ¿sí? Entonces es como el centro, como el motorcito que está ahí siempre batallando para poder actuar, ¿no? Dirigiendo los sentimientos y también los comportamientos. La semana pasada hablamos un poquito de dónde ubicábamos la mente y la tratábamos de ubicar en el espíritu, en el cuerpo y en el alma, y cada uno maneja sensaciones y percepciones distintas. Lo importante es que nosotros podamos combinar esas percepciones para poder construir nuestra realidad. Nuestra realidad la construimos con base en las emociones, con base en los sentidos y con base en la conciencia. Cuando nosotros nos movemos en ese perfil, no nos abstraemos de la realidad, vivimos un cristianismo físico, real, porque el Señor Jesucristo fue de carne y hueso y Él estuvo aquí y sintió hambre, sintió sueño, sintió ira, sintió, ¿qué más les puedo decir? Tristeza. O sea, vivió con emociones, vivió también con necesidades físicas y obviamente tenía su necesidad espiritual cubierta en la presencia del Padre. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que ir entendiendo la importancia de la mente. Como dice Cristina, pues la mente es el motor con el que nosotros existimos. Partiendo de esa base, pues vamos a empezar a tratar de entender un poquitico. La mente es un terreno hostil. Miren, yo quiero que se hagan una idea. Todos los que estamos aquí, vamos a hacernos la idea de un tanque, de un recipiente que cuando el niño nace está completamente vacío. Cuando nosotros nacemos, nuestra mente está completamente vacía. El conocimiento mental que tenemos es la experiencia y la percepción de la existencia en el vientre materno. Ese conocimiento mental sigue estando en nosotros y vamos a mirar qué sucede en ese conocimiento mental. Porque desde el momento mismo de la concepción empieza el desarrollo embrional y empieza a haber una mente en los sentidos, una mente física, una mente en el cuerpo. Entonces, la relación papá-mamá y embrión es importantísima desde ese mismo momento, porque vamos construyendo una mente. ¿Están conmigo? De esa misma manera que nosotros estamos hablando de que desde el mismo momento de la concepción vamos construyendo una mente, desde ese mismo momento nosotros estamos librando una batalla. Ayúdame alguien con 2 Corintios 10,
3 al 5, por favor, para que podamos ir mirando de lo que se trata esa batalla. Pero pueden imaginarse ustedes que nuestra mente está desde el mismo momento de la concepción librando la batalla primero en los sentidos, después en las sensaciones y emociones físicas, después en la parte emocional, cuando la criatura adquiere conciencia dentro del vientre, escucha, y al escuchar pues tiene la posibilidad de un contacto con el exterior, reconoce los latidos del corazón de su mamá, los escucha y los reconocerá eternamente, de ahí en adelante. Reconoce la voz de su papá y de su mamá y de su entorno. Él se imagina, de alguna manera su mente empieza a trabajar. Claro, también empieza a tener una batalla. ¿Qué nos dice 2 Corintios 10, 3 al 5? Amén. Dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir la fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda la altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que obedezca a Él. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que ustedes obedezcan perfectamente. No somos combatientes en carne, sino en la mente. Nosotros no somos combatientes en la carne. Nuestra milicia, nuestra lucha no está en combatir contra las acciones en la carne. Tenemos, cuando nosotros hablamos con alguien y estamos trabajando en restauración o entre nosotros mismos estamos trabajando en la restauración de nuestra vida, tenemos que entender que no somos combatientes en la carne, sino en la mente. Así que yo no puedo luchar contra mis instintos en mi carne física. Yo no puedo luchar, yo no logro nada con ayunar si no tengo una mente comprometida con lo correspondiente. ¿Me están entendiendo? O sea, si yo ayuno, pero mi mente no está comprometida con lo que significa y corresponde el ayuno, pues voy a tener una mente divagando y estar aguantando hambre. Estoy haciendo una buena dieta, pero no estoy en lo que debo estar porque mi mente no está en la tarea. ¿Me están entendiendo? El trofeo de la batalla que tengo es el pensamiento. En la batalla que hay en mi mente, la medalla que voy a obtener es el pensamiento. De acuerdo a quien gane la batalla, van a ser mis pensamientos. Entonces, cada momento en mi vida hay una batalla, pero mi batalla es en la mente y de acuerdo a quien triunfe, yo voy a construir mi manera de pensar. Miren lo importante de esa batalla, porque es que a nosotros no nos han enseñado que estamos en una lucha permanente en nuestra mente. A nosotros lo que nos han enseñado es aprender a seguir a Cristo. Nos han enseñado a aprender a seguir y damos por hecho que la gente que dice que es cristiana vive una total santidad y eso usted y yo sabemos que no es así. Damos por hecho que hay acciones y reacciones en nuestra vida, pero usted y yo sabemos que esas acciones y reacciones en nuestra vida no necesariamente están conforme a la palabra de Dios y que muchas veces hemos creado leyendas urbanas y mitos para poder defender ese no estar en sintonía con los pensamientos de Dios. Ahora, el trofeo de la batalla es el pensamiento. Así que cada vez que vienen pensamientos a mi mente, o que nacen pensamientos en mi mente, más bien, cada vez que eso sucede, pues yo ya tengo una victoria. Decía Mónica hace unos instantes, decía que no siempre tenemos pensamientos positivos. O sea que tenemos que aprender a calificar los pensamientos. Pero a veces las circunstancias y las situaciones se nos hacen tan complejas que no sabemos de dónde sacar un pensamiento positivo. ¿Estoy diciendo algo que no es? ¿Alguien que me pueda corregir?
miren, ha sido tan complejo lo de la mente que preferimos practicar ritos religiosos. Preferimos cumplir con ritos religiosos para no tener que entender es que estamos librando una batalla en nuestra mente. Entonces nosotros preferimos siempre cumplir con los ritos religiosos y con eso creemos que nuestra mente está libre de la batalla. ¿Y por qué? Porque es que el motivo de la batalla que hay en nuestra mente es el conocimiento de Dios. Mientras el ser humano no entre en el conocimiento de Dios, el ser humano no va a entender de dónde nacen sus pensamientos. ¿Alguien quiere o tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien quiere comentar algo? La verdad, pastor, esta última frase que tú dijiste de que si no entramos en el conocimiento de Dios, no vamos a poder entender nuestros pensamientos. Nuestra batalla, la batalla por nuestros pensamientos. Miren, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el ser humano no tiene conciencia de sus pensamientos. Entonces se deja arrastrar por todo tipo por todo tipo de corrientes de pensamiento, por decirlo de alguna manera. El pensamiento humano es tan variado como es tan variado el conocimiento. Hace apenas unos días en una charla de la universidad en el diplomado que estamos terminando con mi hija, nos hacían leer una carta que es la carta de la interdisciplinariedad. Y es una serie de posturas en las que hablan del análisis del ser humano y tenemos que entender que no tenemos una ciencia exacta para que nos hable de cómo es el funcionamiento del ser humano. Porque toda la ciencia, toda la humanidad, toda la sociología, todo nos lleva a tener un pequeño conocimiento o descubrimiento del funcionamiento de la mente. Pero la mente es inmensamente grande y está inmensamente atacada todo el tiempo desde nuestro propio nacimiento. El motivo es el conocimiento de Dios. En la medida que tú conoces a Dios, haces que tu mente entre en ese proceso de libertad de pensamiento. Jesús dijo, y conocerán la verdad. ¿Tengo que terminarlo? Él dijo, y conocerán la verdad. La verdad os hará libres. Pero mientras nosotros no entendamos la verdad, no la conozcamos, vamos a seguir pendientes o dependiendo de pensamientos y muchas veces de la composición o el híbrido entre los pensamientos que creemos de Dios y nuestro propio pensamiento o pensamientos humanos. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu colocan la mente. Entonces viene un primer punto de la batalla. ¿Dónde coloco la mente? Yo nunca podré tener una conversación inteligente con una persona cuya mente esté en las cosas de la carne y yo le esté hablando de las cosas del espíritu. ¿Me entienden? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Quién me puede decir por qué creen que no puedo tener una conversación inteligente con una persona que esté en la carne y yo le hable cosas del espíritu? Porque ellos no entienden las cosas espirituales y nos consideran como locos, que estamos confundidos. Ellos no van a entender hasta que no haya un conocimiento de la palabra o un convencimiento del Espíritu Santo. Porque ellos no van a entender, porque ellos no tienen la mente colocada en el lugar en donde tienen que tenerla. Ellos tienen que tener la mente en el lugar, o sea, una conversación inteligente que tengamos Isabel y yo, tenemos que tener la mente colocada en el mismo nivel de conversación. Si no es así, yo voy a tener una conversación y Isabel, si no tenemos el mismo nivel
de postura de nuestra mente, pues o ella se va a sentir agredida o yo me voy a sentir agredido. O yo voy a decir, no, pues es que ella no me entiende, porque no me entiende. ¿Me comprenden? Si yo tengo una conversación con alguien, tengo que estar en el mismo nivel, o es una conversación espiritual, o es una conversación emocional, o es una conversación física, que podemos llamarla mental, intelectual. Cuando ustedes se ponen a discutir de política, si es que lo hacen, ¿no se acaloran? ¿Por qué? Porque como dice usted, pastor, no estamos al nivel de la persona que está hablando el tema. Entonces no discuta de política. De la misma manera no discuta de religión. De la misma, no discuta de los conceptos, porque es que los conceptos son propios de cada mente. ¿Están conmigo? Hoy veo caras, pero no veo, no oigo micrófonos. Sí, señor. Ahora, el punto es que la palabra nos dice, que leímos, dice que para derribar fortalezas. ¿Quién me puede dar una idea de qué será eso de derribar fortalezas? Yo pensaría que son todos esos constructos que tenemos ya, valga la redundancia, construidos en nuestra mente que han estructurado esa forma de pensar. Entonces, eso es lo que hay que derribar. Muchas veces, como tú decías la clase pasada, hay que desaprender para aprender. Entonces, todo eso que tenemos ya en nuestro concepto y por el cual nos regimos para actuar, a veces entonces a veces no, casi siempre tenemos que empezar a romperlos, y más cuando uno empieza a estudiar la palabra, pues hay necesidad de empezar a derribar todas esas maneras de pensar que no nos ayudan, porque empieza a chocar. Entonces, lo que dices hoy, hay que tener una mente espiritual para poder también actuar conforme a ella y ser coherentes con eso. Gran parte del fracaso de la prédica del evangelio es que la gente quería enseñar a bibliazos. ¿O no, Emilson? Sí, señor. No trataban de enseñar a bibliazos. No lo cogían a uno y porque no había un nivel mental para llevarte al nivel espiritual, para despertar la mente de tu espíritu. Por eso nuestra lucha no es no podemos luchar en lo físico, nos toca luchar primero en lo mental. Ahora, derribar fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? La palabra en griego es ojuroma, que significa un castillo, una muralla. Es construida piedra por piedra y eran muros. Ustedes, los que conocen, los que han ido a Cartagena, saben cómo es el castillo de San Felipe. Eran castillos que eran impenetrables y eran piedras colocadas una sobre otra, generando una muralla alrededor de un castillo. Cuando el apóstol nos está diciendo que para derribar fortalezas, él nos está diciendo es para derribar esas murallas, esos castillos que están en nuestra mente. Ahora, los castillos se construían, ¿para qué? ¿Para qué se construían los castillos? Para protección y para defensa. Para protección y para defensa del que estaba dentro del castillo. ¿Ok? Los castillos se construyeron para protección y defensa de los que están dentro del castillo. Los castillos son construidos piedra sobre piedra y impedían el ingreso y protegían al que habitaba. Los que habitan dentro del castillo están protegidos por el castillo. Ahora, cuando hablamos de derribar fortalezas, es porque dentro de esas fortalezas hay algo que está siendo custodiado, que está siendo cuidado. Esas piedras son formas de pensar, imaginaciones, ideas, razonamientos, ideales que luchan contra lo que Dios dice. Entonces, tengamos en cuenta este pedacito, porque cuando entendemos nosotros que cuando nos hablan de derribar fortalezas,
no nos están hablando de, claro, son, como dijo Cristina, esas maneras de pensar que nosotros hemos ido construyendo, pero ¿las hemos ido construyendo nosotros o el que habita dentro del castillo las ha ido construyendo? Porque los que habitan dentro de los castillos que están en nuestra mente son los demonios. Ellos son encomendados de Satanás para mantener cautiva nuestra mente. ¿Están conmigo, por favor? Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que lo que es, que, miren, hablamos de liberación y los cristianos sabemos de liberación, pero ¿en dónde tenemos que trabajar la liberación? Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es nuestra lucha es contra esos demonios que construyen fortalezas, castillos en nuestras mentes y después es imposible penetrarlos con la palabra de Dios. Entonces combinamos entre los castillos que están en nuestra mente y lo que dice la palabra de Dios. Y casi siempre prevalece el castillo que está en nuestra mente. ¿Alguien se le ocurre alguna idea de lo que yo estoy diciendo? ¿Algún ejemplo vívido de lo que yo estoy diciendo? Pues yo pienso que nosotros debemos de vivir en el espíritu de Cristo, ¿no? Yo pienso de que la batalla más grande es esa, pues vivir en el espíritu de Cristo para poder ser aceptados por Él. Emilson, usted me perdona si yo lo aterrizo un poquito. Pues hágale. Claro, cuando nosotros estemos allá, viviremos en el espíritu con Cristo, pero mientras estemos en este cuerpo carnal, nuestra mente tiene castillos a los cuales tenemos que empezar a dinamitar para bombardearlos y destruirlos. Nosotros tenemos en nuestra mente castillos. Hay personas, no, yo le creo todo, dice yo acepto todo, pero este pedacito no. O sea, yo no puedo concebir que yo tenga que, no sé, que yo tenga que renunciar a fumar. O sea, entonces o a tomar trago, entonces Dios me quita la libertad. Yo pienso, ¿Entienden? Martín, ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso? Si no es pienso, Martín, que tiene que ser Cristo, ¿no? Para nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, siempre tendremos que estar librando esa batalla. ¿Están conmigo? Ahora, lo que yo quiero que vayamos entendiendo es que cuando nos habla de derribar fortalezas, o sea, de destruir castillos, no es por el castillo, no es por esa fortaleza mental que hay en nosotros, sino por el demonio que la habita. Porque el demonio que la habita es el que está encomendado para mantener nuestra mente atada. Y por tener nuestra mente atada, nuestro cuerpo y nuestro ser está atado. ¿Atado a qué? A maneras de actuar y de pensar. ¿Están conmigo? Estoy siendo muy brusco, está muy difícil el entenderlo. Se entiende. Lo otro que quería decir era que a veces romper esas fortalezas es también como pues digamos, quitarse uno los títulos que le pone la gente, ¿no? Desde pequeños también los papás a uno le dicen, ay, es que usted no es tan pilo, tan diligente como su primo, su hermana o el amiguito, lo que sea. Y así en la vida nos van poniendo títulos y se van creando esas fortalezas, nuestro carácter, nuestra personalidad y todo. Entonces, pues es interesante verlo como uno compara lo que uno cree con lo que dice Dios de que somos valiosos, que valemos la sangre de Cristo y todo eso para romper esas fortalezas, que es un proceso, pero igual tenemos que quitarnos todos esos títulos y esas ideas que nos tenemos de nosotros mismos y también de las personas. Claro, claro, es que ahí es donde Satanás está aprovechando, él va construyendo, yo les decía, el bebé desde su propia concepción, su mente, la mente física inicialmente, luego la mente emocional y por último la mente espiritual al momento de nacer, su mente, su mente va siendo afectada por el entorno en que está, y en la medida que nosotros vamos creciendo, nuestra mente va siendo formada, moldeada por las circunstancias, y eso nos va generando unas maneras de pensar, y esas maneras de pensar, hombre, son castillos construidos para albergar demonios encomendados por Satanás para mantenernos atados.
La verdadera guerra espiritual está en lograr liberar la mente, en lograr quitarnos esos títulos que nos dieron desde pequeños. Mire. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.